Así pasan los de Nuevas Ideas, ¿ve? En las obras que nosotros hacemos. La calle Altunco, ¿quién la hizo? Ellos terminaron un pedacito y se la están adoptando. La Biblioteca Nacional, una donación. El muelle del puerto, una donación. El estadio va a ser una donación. Díganme las obras de este gobierno, pues aquellos que quieren criticar al frente, pero el Hospital de la Mujer lo hizo el frente. Es decir, cuando vayamos a hablar, recuerden la historia. Hombre, es que cuando de interponerse entre el desarrollo de una nación, entre el avance de un país y entre la continuidad de las buenas obras se trata, hay gente que no tiene límites. Y este señor que acabamos de ver en este vídeo tiene todavía el valor de venir y decir que el pueblo lo que hace es cerrar los ojos y hacer que ellos no hicieron absolutamente nada, hacer de caso que ellos no hicieron absolutamente nada. Y que para hablar tenemos que recordar la historia. Pues hombre, yo le voy a recordar puntos que usted quiere que la población olvide, puntos que ustedes desean que la población no les recrimine ni les señale, porque es una llaga que en ustedes estará abierta por todos los días de las vidas de cada uno de ustedes. Y que cada vez que el pueblo o que alguien como yo venga y haga énfasis en estas cosas tan aberrantes que ustedes hicieron, obviamente les va a doler. Pero si ustedes tienen la poca vergüenza de pararse y de decirle a esta nación que ustedes hicieron maravillas en este país, también voy a tener el valor de decirles que lo que hicieron fueron cosas que hasta este día son reprochables, son completamente condenables, son completamente repudiables y van a ser repudiables y condenables por toda la historia de esta nación de El Salvador. Desde el año 1994 hasta el 2014, 5 gobiernos habían estado al frente de esta nación. Una nación que, dicho sea de paso y valga la aclaración y el recuerdo, había sido vulnerabilizada, había sido violentada, había sido saqueada, había sido atropellada, abusada. Se habían burlado de toda esta nación, de todo este pueblo salvadoreño en su propia cara. Y cada que el pueblo venía y escogía entre lo menos malo de lo malo para que le gobernara, volvía a cometer esa persona las mismas acciones erróneas y torcidas que la anterior. Y parecía que era una competencia. Parecía que estaban peleando algún título, alguna medalla, algún trofeo, porque el que sucedía al otro, hombre, le ganaba, lo superaba con creces. 5 gobiernos desde 1994 hasta el 2014. 3 gobiernos de Arena y 2 gobiernos del FMLN. En ese entonces el gobierno, cuando llegaba al poder, tenía una cartera conocida como cartera secreta, que se utilizaba siempre para beneficio del pueblo, o al menos eso es lo que decían para lo que existía. Sin embargo, lo que hicieron estos 5 gobiernos, de casi 1.000 millones que a esa cartera secreta se le asignaban o tenía, obviamente, dinero del pueblo, dinero que el pueblo pagaba con sus rentas, con sus declaraciones de IVA, con todos los impuestos que este pueblo pagaba. Casi 1.000 millones de dólares. En 5 periodos, ellos habían gastado 956.7 millones de dólares, sin justificar, que no se conocía para qué lo habían hecho. 956.7 millones de dólares. Hombre, esto en realidad daba pena. Esto en realidad es hasta nauseabundo. Esto en realidad debe de movernos nuestras entrañas y decir basta ya. Para atrás ni para coger impulso. ¿Sabe? El señor Armando Calderón Sol, del periodo de 1994 a 1999, el señor Francisco Flores de 1999 hasta el 2004 y el señor Antonio Saca del 2004 hasta el 2009 y el señor Mauricio Funes del 2009 al 2014 y luego le sucedió el señor Sánchez Serén, habían gastado hasta el 2014 en conjunto estos 5 gobiernos 956.7 millones de dólares. El señor Sánchez Serén, a la mitad de su quinquenio, había gastado, para ese entonces, hasta 2016, 101 millones de dólares, que los cuales se desconocía el paradero.
Se desconocía y se desconoce hasta hoy para qué lo había ocupado. Bueno, ahora sabemos que era para enriquecerse a sí mismos, para comprar voluntades, para callar voces, para comprar favores y para enriquecer las bolsas de ellos. Tanto así que hoy no yacen en este país, sino se encuentran viviendo en el exilio, fuera. Exilio que lo hicieron a voluntad propia, porque de haberse quedado acá, estuvieran pagando la condena de todo lo que habían sustraído de las arcas del Estado. 101 millones de dólares. Si este señor continuaba así, iba a terminar gastando 202.8 millones de dólares en sus 5 años. Él gastaba cada 6 meses 20.3 millones de dólares. Eso era lo que gastaba el señor Sánchez Serén. Para finalizar su quinquenio, iba a terminarlo o lo terminó gastando 202.8 millones de dólares. Pero la medalla de oro no se queda con Sánchez Serén. La medalla de oro, el verdadero trofeo, se lo lleva el señor Funes. El trofeo, la medalla de oro es para él. ¿Sabe por qué? Porque el señor Funes gastó solamente él en 5 años en cosas que hasta ahora ya sabemos un poco en lo que lo utilizó, 351.2 millones de dólares. 351.2 millones de dólares gastó él de esta cartera secreta. Esa es la historia que debemos de recordar. Esa es la historia que debemos de saber antes de hablar. Y yo la sé muy bien. Y yo se la recuerdo a usted y se la recuerdo a estos señores que sin una poca de vergüenza se paran enfrente de una pantalla para querer convencer a un pueblo que ellos hicieron el bien. Habla de que todo lo que el presidente está haciendo, o muchas de las obras que en el gobierno del presidente Nayib Bukele se han hecho, son producto de donaciones. Hombre, pero es que a ustedes también les donaban, con la única diferencia que ustedes no lo hacían para el pueblo. Ustedes no venían y las donaciones las ocupaban para mejorar la infraestructura de las carreteras, para mejorar la infraestructura de los edificios públicos o de servicio público para esta población. Lo que ustedes hacían era cambiar los techos de cartón por techos resistentes. Ustedes cambiaron sus pequeñas casas por mansiones y después se acostumbraron no solo a mansiones, sino que a haciendas, a fincas. Ustedes talaron grandes cantidades de árboles que a cualquier ciudadano común que tale un árbol de esos ahora estuviera en la cárcel. Pero ustedes se dieron la tarea, parecían gorgojos, ustedes se dieron la tarea de acabar con montañas. Acabaron con miles y miles de árboles de esta nación. Es que ustedes no tienen límite. Ustedes no tenían límites para nada. Como si el atropello de la población salvadoreña fuera insuficiente, fuera poco. Estaban acabando hasta con todo el medio ambiente, con toda la naturaleza de esta nación. ¿Les parece poco todo este desfalco de dinero que han hecho? ¿Les parece poca esa historia? Pues no, no la vamos a olvidar y no estamos dispuestos a repetirla una vez más. Porque el que no conoce la historia, hombre, está condenado a volver a repetirla. Y nosotros la conocemos muy bien y no queremos volverla a repetir. Así que sí, Señor, para hablar hay que conocer un poco la historia y estas cosas que conocemos los dejan a ustedes en completa desventaja. Solo alguien que no analice bien, solo alguien que sea parte de una política enfermiza, solo alguien que sea ciego a voluntad, que padezca Alzheimer a voluntad, puede evadir esta triste realidad. Que ustedes se enriquecieron, que ustedes agrandaron las cuentas bancarias que tenían fuera de estas fronteras a costillas del pueblo. Y como hoy no lo tienen, es lo que les duele. ¿Qué importa que las obras que se inauguren sean producto de donaciones? La diferencia entre el presidente actual y ustedes es que utiliza las donaciones para beneficio del pueblo. Cuando ustedes se tomaron como propio el nombre del pueblo y creían que el pueblo solamente eran ustedes, unos cuantos privilegiados, que el pueblo eran ustedes los dueños del Estado. Y eso no es así, señores. Por supuesto que no. El pueblo ya no está siendo atropellado y eso es lo que les duele. Hay que tener un poquito de misericordia con una nación que sufrió tanto atropello. Será hasta la próxima. Saludos.